Buenas tardes. Agradezco la presentación de mi amigo, pero eso de que fui su maestro, la verdad es que lo que ellos han hecho bueno, que es mucho, es mérito de ellos, y lo que han hecho malos también. Entonces, no tengo responsabilidad en esa parte. Bueno, me han pedido un tema que en principio es muy interesante. Nos permite enfocar una visión personal de una dificultad a la que nos enfrentamos ahora, que es la insuficiencia cardíaca descompensada o agudizada. Y la lógica, si tenemos que hablar de ella, pues en realidad es un tanto una caricatura, porque lo que menos hacemos a la fecha es hacerla. Quizá para centrarnos tendríamos que empezar por utilizar algunas definiciones en lo que se refiere a que la insuficiencia cardíaca crónica descompensada, aguda o que suele alterar su patrón de comportamiento, pues tiene una serie de presentaciones clínicas distintas y que son atribuibles, por supuesto, a una función inapropiada. Otro aspecto que es importantísimo mencionar es que esto puede ocurrir incluso en lo que antes los propios cardiólogos desconocíamos, que era la función diastólica anormal. Es importante comentar, también por lo llamativo del punto y por la definición que implica en tratamiento, que hay que tomar en cuenta que esto puede ser, estos signos y síntomas atribuibles a un cambio de ritmo que puede comprometer el pronóstico y que requiere de medidas urgentes, pero en donde el comportamiento hidráulico juega un papel fundamental. Por supuesto, hay que considerar etiología, en donde a veces una patología valvular o el estrechamiento de pequeñas áreas puede dar pie cuando ya se tenía crónico, o algunas complicaciones, sobre todo en hospitales generales como el nuestro, o algunas condiciones propias de la patología o de las enfermedades comórbidas como la disección aórtica, o algunas situaciones incluso en mujeres teóricamente sanas. Es importante mencionar que, como decía yo hace un momento, un cambio de volumen, no necesariamente aumento, y en esto quiero ser muy enfático, sino una redistribución del mismo o la presencia de situaciones agudas puede cambiar o solo o acompañado de un deterioro de otros órganos o incluso de algunos estilos de vida. Ayer nos dijeron que podíamos beber, qué bueno, pero tendría que ser, y diario, además, que es todavía mejor, pero debiera ser moderado. Y otro aspecto al que a veces le hacemos poco caso, pero que juega un papel fundamental en esta condición de los pacientes. Es importante mencionar, como decía, que tanto la función sistólica como la diastólica juegan un papel fundamental, que la mortalidad hospitalaria difiere en algunas series, algunas lo consideran completamente equiparable, pero que el índice de rehospitalizaciones, antes estábamos acostumbrados a que la función sistólica era más importante para ello, y ahora vemos que no pocas veces y no infrecuentemente por culpa nuestra, esta función diastólica juega un papel a veces superior a esta. Insisto, a veces es muy abrupta. En ello participan muchas cosas: la época del año, la pobre adherencia por razones de neoliberalismo casi siempre, cambios de ritmo, por supuesto, dada la prevalencia de enfermedad isquémica en la insuficiencia cardíaca, cambios en el comportamiento metabólico y particularmente algunas condiciones en las que nosotros también jugamos un papel en el deterioro de la función renal, y esta que es poco atendida, pero que es muy importante. El otro aspecto también que juega un papel definitorio es una sobrevaloración de nuestras capacidades. No es infrecuente que los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo los más viejos, pasen a otros servicios y dicen: ay, pobre viejito, tiene muchas medicinas, se la cambien. El cambio de dosis puede jugar un papel determinante en un paciente que está sostenido con muchas drogas,
porque las necesita. Y esto, a lo que voy a permitirme seguir insistiendo, una sobrecarga de volumen que no necesariamente se expresa clínicamente y en donde alguna de las experiencias de la clínica juega un papel fundamental para detectarlo, incluso en condiciones preclínicas. Insisto, no pocas veces nosotros tenemos mucho que ver con ello. Por supuesto, elevaciones de presión arterial juegan un papel muy importante. Hay que hacer una cuidadosa anamnesis de las patologías comórbidas. Estos son los grandes presentes, los grandes factores presentes, aún en condiciones en que la función sistólica para algunas personas no está comprometida. Hay gente que nos dice no tiene insuficiencia cardíaca. Hay que ser muy cauto con esto. Por supuesto, la isquemia silenciosa o a veces manifiesta a través de diferentes expresiones o complicaciones se hace presente como una agudización y, por supuesto, los cambios de ritmo. Es importante que hay algunas diferencias clínicas, en particular trastornos de conducción que pueden ser en teoría incomunes. Yo diría que no es cierto, a pesar de lo que está en algunos libros, y en esto sí quiero ser muy enfático, hay que aprender a dudar de lo que dicen los libros, de buena o de mala fe, y lo mismo de la existencia o no de alteraciones radiológicas. En la insuficiencia cardíaca aguda se suponía o estábamos acostumbrados a que la existencia de edema periférico era raro, y sí, desde el punto de vista visible probablemente lo sea. Sin embargo, la sobrecarga de volumen hemos demostrado que existen hasta 3 litros sin que sean expresados de manera objetiva. Las anormalidades en el electrocardiograma, si bien son raras en la insuficiencia cardíaca, no son tan infrecuentes en los casos agudos. Y esto que nos mete mucho ruido por razones también comerciales, se dice que no existe insuficiencia cardíaca sin BNP alto, hay que ser muy cautos. Ni necesariamente está aumentado en la aguda, más que en la otra, ni la fracción de eyección está siempre reducida. Hay que ser muy enfático en que la presión sistólica sistémica puede estar o no alterada, pero casi siempre, sobre todo cuando existen datos de insuficiencia cardíaca izquierda, la distribución de volumen, dependiendo del territorio, si es particularmente notable en tórax, sí puede preceder incluso la aparición de síntomas, como lo vamos a ver un poco más adelante. Se han expresado algoritmos diagnósticos que invariablemente debiéramos seguir o tratar para poder detectar esto. Bueno, pues por supuesto se requiere un análisis juicioso. Hay algunos estudios que están recomendados, a los que yo particularmente no le veo ninguna utilidad en una agudización. A esta lo pongo entre comillas, en interrogaciones, por lo que voy a decir más adelante. Esto que generalmente nos mete mucho ruido, la troponina en insuficiencia cardíaca aguda o crónica y con otras enfermedades comórbidas, suele estar aumentada, y siempre que la encontramos alta, incluso se hace curva, nos mete el ruido de que el sujeto sea isquémico. Lo queremos tratar como tal sin que necesariamente sea así. ¿Cuándo debemos hacer un ecocardiograma? Pues yo diría que bastante antes que esto. ¿Por qué? Porque si no tenemos el diagnóstico o no conocemos al sujeto, esto nos va a decir estructuralmente si existe compromiso o no, al menos en reposo. Y por supuesto, esta nueva técnica que es muy sencilla, que es el análisis bioeléctrico de impedancia. Hay que recordar que los síntomas también tienen una utilidad limitada, pero que en donde la distribución, que también porcentualmente hablando, y en lo que a sensibilidad y especificidad se refiere, tiene sus topes, pero que depende más que nada en función de la interpretación que demos a ello. En este estudio reciente, con estas características metodológicas en sujetos que ingresaban a urgencias con disnea aguda, con este rango de edad y con una función renal como la que ven, se les hizo todo esto. Quiero destacar un ultrasonido pulmonar y una bioimpedancia eléctrica, y encontraron un comportamiento en aquellos que no eran cardíacos, el origen pues de la insuficiencia de la disnea, contra aquellos que sí la tenían, en el comportamiento del ultrasonido, que nos marcaba con ultrasonido estado congestivo
y con la bioimpedancia que nos marcaba diferencias si tenían exceso de volumen o no. Las conclusiones fueron que, bueno, el análisis de bioimpedancia para discriminar entre una disnea cardíaca y la que no lo es, alcanza estos rangos numéricos, que la evaluación óptima de la disnea requiere, uno, la búsqueda de congestión periférica, en particular por viva o con ultrasonido, pero si no lo tenemos o no está disponible, esta es una gran alternativa respecto a utilidad. Ventajas: que no es invasivo, que se puede repetir todas las veces que uno quiera, que es sumamente rápido. Recordar que hay otras limitaciones, algunas ventajas, no voy a hablar de las ventajas, pero en donde el peso es una limitante importante. Solemos preguntar: ¿ha aumentado de peso? Pues los cambios son muy poco confiables. El péptido natriurético, hay una serie de condiciones que pueden modificarlo en hospitales como el nuestro. Esto mete demasiado ruido, porque casi todos tienen causas que podrían explicarlo. Una clasificación clínica rápida que permitiría hablar de agudización, pues es el comportamiento que nos permite evaluar rápidamente el estado de congestión pulmonar y la perfusión periférica a través de este cuadro. Las pruebas de laboratorio recomendadas por las guías, bueno, pues habla de que tenemos que hacer todas estas, se habla de que hay que pedir enzimas, siempre habría que ser cauto en eso. Las causas, de acuerdo a las guías, que pueden elevar el péptido y las propias troponinas son múltiples, de manera que casarse con las elevaciones de estas o del péptido puede incurrir en error. Un aspecto importante es que, independientemente de lo que ocurre, y vuelvo a lo mismo, el estado hidráulico y su comportamiento es fundamental para explicarnos síntomas y evoluciones. A través del monitoreo hemodinámico implantable continuo, que nos permite hacer una valoración hemodinámica de las presiones pulmonares del ventrículo derecho y del aurículo izquierdo e inferir la del izquierdo, pues encontramos que existe, a través de cambios en la impedancia del tórax, la posibilidad de modificar o de intuir cambios en el comportamiento de volumen. Aun cuando en estas experiencias hay muy pocos estudios en aquellos sujetos que tienen fracción de eyección conservada, en donde, insisto, este es uno de los puntos más difíciles de evaluar en la insuficiencia cardíaca, porque el que tiene una fracción de eyección de 15, pues puede facilitarnos un poco el camino. Algunas situaciones que permiten evaluar la congestión es la albúmina marcada, que no es difícil, pero no en todos lados está disponible, en donde el 50% de los sujetos con este método demuestran un estado de mayor volumen, al menos segmentario, en donde esto no es detectable. El cambio de peso no es confiable y la composición corporal con bioimpedancia eléctrica, insisto, es un indicador muy importante, primero de deterioro celular y la otra de distribución del agua corporal. Es muy sencilla, se basa en la introducción de una corriente de bajo voltaje en el cuerpo y un italiano, Piccoli, construyó unas gráficas con elipses en donde el comportamiento es como ven ustedes aquí, el desplazamiento de este ángulo que mide la reactancia y la resistencia a esa corriente nos permite ubicar en este cuadrante a los sujetos con exceso de volumen o con caquexia, acá aquellos que tienen obesos, que son obesos, acá la depresión de volumen. Las troponinas, en una experiencia que tuvimos en la clínica, encontramos que estaban elevadas en correlación con una mortalidad total, no necesariamente cardiovascular, que estaba asociada a un peor estado clínico en todas estas condiciones y que finalmente lo que implicaban era una sobrecarga de volumen que explicaba un poco todo esto. Bueno, los síntomas y los signos son a veces mucho más floridos cuando la fracción de eyección es conservada, y esto se debe a que el territorio pulmonar ajusta mucho menos la distribución del flujo. Es importante, por supuesto, cuando uno está enfrente de un sujeto con una insuficiencia cardíaca aguda, pues conocer la fracción del ventrículo izquierdo, que puede estar afectada o no, y es importante considerar que no pocas veces la vemos
nos reporta que el eco tiene 50% de fracción de eyección, pero eso es en reposo. Cuando el sujeto se levanta al baño, o cuando le hacemos un MUGA y vemos que se deteriora importantemente, pues vemos que en este grupo caben 2 subbrazos. Yo estaría en desacuerdo, de acuerdo a las guías, en que encontrar esto me diría que excluyo insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cuál es la meta del tratamiento en insuficiencia cardíaca? Bueno, por supuesto, mejorar las condiciones clínicas, evidentemente restaurar los patrones hidráulicos, y para todo ello es importantísimo conocer la cantidad total de agua y particularmente dónde se encuentra. Desde luego, habrá que modificar. Si logramos esto y esto impacta en esto, nos permitirá modificar estancia, tiempo de nuevo reingreso y, por supuesto, lo más importante, disminuir la mortalidad. En este esquema tradicional, pues a través de la valoración del índice cardíaco y de la presión capilar pulmonar, pues tenemos un esquema rápido de cuáles son los grupos de fármacos que debiéramos intentar usar. Por alguna razón, en la insuficiencia cardíaca, estos nos dan mucho resquemor a los cardiólogos, y a los que no lo son, todavía peor. Claro, hay que manejar medidas generales, garantizando la perfusión renal. En algunos casos esto es de una gran ayuda. Debo enfatizar que la sobrecarga de volumen no necesariamente se encuentra en el territorio vascular, y aún este procedimiento, que es extraordinario para sacar líquido, lo va a lograr siempre y cuando se pueda filtrar. Si no está en el tejido vascular, no va a ser posible. Algo a lo que recurrimos poco y que es de enorme importancia, no solamente como puente para trasplante, sino para salvar la vida del sujeto, es el balón de contrapulsación, y yo diría que mucho antes del uso de vasoconstrictores. Es importante considerar, por supuesto, en nuestro algoritmo el descartar la existencia, florida o no, de un proceso isquémico o de un déficit mecánico, para lo cual la importancia de la angiografía y, en su momento, si la factibilidad lo permite, la revascularización mecánica, ya sea por angioplastía, por cirugía o por la forma que fuera factible. A ver si... aquí está. Bueno, ante la presencia de insuficiencia cardíaca aguda o agudizada, las guías recientes pues nos sugieren una serie de condiciones en donde yo insistiría en la actualización o en la presencia obligada de un ecocardiograma, y antes que otra cosa, por lo sencillo, por lo barato, porque nos permite ubicar si hay exceso de volumen y dónde está la impedancia bioeléctrica, y por supuesto el uso, cuando se requiere, de un balón de contrapulsación o la reperfusión coronaria, siempre y cuando tengamos la disponibilidad o sea factible de acuerdo al enfermo. Esto lo vamos a ver muy rápido. Bueno, el tratamiento diurético, por supuesto, no tiene mucha objeción, siempre y cuando, quiero hacer énfasis, se encuentre el volumen extra en el espacio vascular y pueda responder a los diuréticos. No es infrecuente el enfrentarse a la evidencia de una refractariedad en los diuréticos de ASA, porque le estamos pidiendo algo que no puede hacer, que es que filtre por el riñón cuando la función renal es correcta, y si no lo es, pues es difícil, pero tendríamos otras alternativas, pero siempre y cuando esté el líquido en el espacio vascular. Si no lo está, hay que jalarlo al espacio vascular para que pueda ser eliminado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tendríamos que reponer el volumen cuando la volemia es pobre, y es pobre cuando está deshidratado o cuando está fuera de su lugar. ¿Cómo? Bueno, pues una forma es el uso de albúmina, otra de almidón, y otro que nos da una roncha terrible a los cardiólogos, que es el uso de soluciones hipertónicas de sodio, y en donde cada vez existe más experiencia que disminuyen la mortalidad y los reingresos hospitalarios. El uso de vasodilatadores, por supuesto, es muy importante, no me voy a detener en esto. Les menciono rápidamente un medicamento que poco usamos, tal vez por barato,
pero obliga a sentarse junto al enfermo, que en las condiciones del enfermo, en este caso, no existe otra forma que sentarse junto a él. Otro aspecto que también nos cuesta mucho trabajo, aunque cada vez menos, es el uso de los betabloqueadores. En un estudio importante, relativamente reciente, con estas características, en un grupo amplio de pacientes que finalmente, una vez excluidos por diversas razones, lo que pasaba, se quedaron con esta N final, en un grupo sin betabloqueadores, a los que no tenían y se les dio, a los que sí tenían y se les quitó, y a los que se continuó, se encontró que aquellos a los que mejor les iba con todas estas condiciones clínicas, en los 4 grupos, eran aquellos sujetos en donde se había sostenido el betabloqueador, o si no lo tenían se les puso, y la mortalidad fue infinitamente mejor, de tal manera que de acuerdo a ello debieran ser continuados o iniciados lo más pronto posible, esto ya incluido en las nuevas guías de reciente aparición. Otras alternativas para aquellos que tienen un compromiso mayor, pues son las que ustedes observan aquí. A mí no me gustan estas, sobre todo en aquellos pacientes que son isquémicos. Prefiero el uso de un balón, que es mucho más fisiológico. Es importante, como mencionaba, el considerar la presencia de arritmias, y en donde el tratamiento puede ser desde eléctrico o farmacológico, pero si estamos en condiciones de poner en riesgo la vida, pues debiera ser combinado. Algunas otras, en particular esta es muy importante como una causa. Aquí es importante, y debo enfatizar, que la digoxina es útil aquí siempre y cuando el paciente esté dilatado. Si no lo está, tiene sus cuestionamientos. Bueno, si la frecuencia es lenta, habría que considerar el tratamiento médico o un tratamiento diferente. Por supuesto, en el caso de que esto se demuestre que es isquémico y lo requiera, pues habría que considerar medidas que puedan, desde un punto de vista quirúrgico, resolver la causa de la agudización. Hay varias, no me voy a detener mucho en ellas. Otra causa frecuente que debe ser considerada, y en donde las posibilidades son amplias, por supuesto a esto que he estado refiriéndome, que estos pacientes, no solamente como puente de trasplante, sino para resolverlo, la ultrafiltración, hay muchos estudios sobre esto. El uso de baptanos no ha mostrado importante diferencia en la mortalidad hospitalaria y hospitalizaciones. Hay otra serie de alternativas que están por definir su papel realmente en esto. Y esto ya para ir enfocándonos hacia el final, algo que yo quiero enfatizar: el deterioro de la función renal atribuible a nosotros mismos no es infrecuente por el uso de diuréticos. En un estudio que hicimos aquí en la clínica, encontramos que esto se presentaba hasta en el 26% de los casos, y que esto persistía en un porcentaje importante después de 6 meses. Factores independientes de este comportamiento son los que ustedes observan aquí: un índice de impedancia, es decir, una gran retención de líquido, el uso abusivo de diuréticos, por supuesto presiones sistólicas elevadas, esto que es muy importante, y casi siempre ligado al uso abusivo de diuréticos en aquellos con insuficiencia cardíaca diastólica, en donde básicamente el compromiso es una sobrecarga de volumen en un pequeño territorio, pero en donde la hidráulica sistémica pudiera estar comprometida con poco volumen, deteriora la función renal durante la hospitalización, y esto a 6 meses, por esto y por causas ajenas también, tiene un impacto negativo sobre la evolución de estos sujetos. Es importante que existe evidencia de todo lo que acabo de mencionar, evidencia escrita. También es cierto que la evidencia
tiene sus lecturas y que podemos hacerle o no caso. En la vida es lo mismo. Hay evidencias que no tienen ningún impacto, aunque sean verdaderamente dramáticas. El nivel de evidencia puede ser desoído, de tal manera que la lógica del manejo de la insuficiencia cardíaca inicia, pero fundamentalmente por la capacidad de análisis de las condiciones en las que se presenta este sujeto y la apertura mental al cambio de condiciones de un minuto a otro. Bueno, ahorita que avance esta cosa. Estamos en septiembre y obliga a reflexiones. El pasado hay que tomarlo en cuenta para que no tengamos que recurrir a él, o sí, si hace falta. Debo insistir que la insuficiencia cardíaca es básicamente de un manejo multifactorial, que el trabajo en equipo es indispensable en este grupo de enfermos, y que afortunadamente, pues cuando se tienen muchos grupos o muchos participantes, siempre hay posibilidades de salir bien librado. Y bueno, lo que ha pasado de bueno en la clínica, hay muchos responsables, cada vez hay más. Debo aquí pedir una disculpa pública a uno de los miembros que ayer por una omisión involuntaria no apareció, y a otros que no teníamos su consentimiento informado y no teníamos su fotografía porque no les habíamos dicho, pero que ya me protestaron, pero no es por otra razón. Pues con esto termino. Si hay alguna objeción, crítica.